Hola, hola, yo soy Lu y en el vídeo de hoy te quiero hablar sobre cómo coser tejidos de punto, elastizados, stretch, de una manera fácil en nuestra máquina familiar. Voy a estar probando una serie de trucos que he visto a lo largo de los años familiares, que he visto otros por internet. Vamos a ver cuáles son los que tienen mejores resultados en la práctica como tal. Además, me gustaría hablarte sobre cuáles son las mejores opciones que tenemos para coser un tejido licrado de la máquina familiar, ya sea teniendo en cuenta el tipo de prensatelas, agujas, los hilos y alguna que otra cosita más. Quédate conmigo paso a paso que ya comenzamos. Bueno, amores, en primer lugar les quiero hablar sobre las agujas para coser este tipo de tejido. Lo primero que te quiero decir es que no es totalmente imposible coser un tejido licrado, elastizado o de punto con una aguja convencional. La aguja convencional o punta cuchilla es la que utilizamos para coser tejidos que son más estables, pero no es la óptima para coser tejidos licrados, que son tejidos que sufren deformación. Esto no quiere decir que no podamos utilizar una aguja punta cuchilla para coser tejidos stretch, pero corres el riesgo que al utilizarla podamos crear agujeros dentro de la tela, ya que la aguja punta bola es la que se introduce dentro de la tela separando los tejidos sin dañarlos. El segundo aspecto que quiero tocar contigo en este video es el tema de los hilos. Para coser tejidos licrados no debemos usar cualquier tipo de hilo. Debemos utilizar particularmente hilo poliéster y poliéster en su 100%. Este hilo poliéster lo vamos a utilizar en la parte superior de la máquina y en la bobina vamos a utilizar hilaza. ¿Por qué se utiliza hilaza? Bueno, mira, si te fijas, la composición de sus fibras es algodonosa, es más bien elástica, es resistente a la tracción y si te fijas bien te debe resultar bastante conocida ya que es la que utilizamos en las máquinas de overlock. Yo la conozco como hilaza, pero me gustaría saber con qué otros nombres se conoce este hilo. Entonces vamos a pasar directamente a la máquina probando qué tal nos cose esta tela licrada poniendo hilaza en la parte inferior y poliéster 100% en la parte superior. Si te fijas en este punto serás capaz de apreciar mucho mejor la diferencia que existe entre el hilo poliéster y la hilaza. Vamos a ver entonces qué tal nos cose con esta combinación de hilo poliéster e hilaza. Voy a utilizar una puntada recta. No sé si se alcanza a apreciar, creo que más adelante voy a cambiarles el hilo para que puedan ver mejor. Voy a intentar con la cámara que se vea lo mejor posible. Ustedes pueden ver muy bien por arriba, no saltó ninguna puntada, bastante resistente a la tracción, 100% recomendado. Entonces ahora vamos a hablar sobre las puntadas. Las puntadas que nos salvan la vida con respecto a las telas licradas. Voy a iniciar con una puntada recta. Vamos a ver qué tal nos va con esta puntada recta en un tejido licrado. Quiero que observemos muy bien las características. A simple vista parece que está bastante bien cosido, no saltó ninguna puntada. Vamos a ver qué tal la elasticidad de la puntada. Bueno, nada, ha pasado lo que temía. Cuando he ejercido la fuerza sobre esta tela, el hilo se ha quebrado. Ahora vamos a intentar utilizar nuevamente una puntada recta, pero esta vez estirando un poquito la tela, solamente un poco.
Otro tips así intermedio que se me ocurre es que debemos siempre rematar las costuras en los tejidos licrados, al inicio y al final de la costura, aún utilizando una puntada elástica o utilizando hilaza en la parte inferior y poliéster en la parte superior. Entonces vamos a ver qué tal nos quedó esta costura, estirando la tela. No está del todo mal, pero no queda muy bien. No se ha saltado puntadas, pero si te fijas, no es todo lo bonita ni todo lo segura que debería ser. Entonces no me termina de convencer. Hablemos ahora de las conocidas puntadas elásticas. Esta puntada que vamos a utilizar a continuación es una puntada conocida popularmente como una puntada elástica. Y te explico por qué. Al ser una puntada en zigzag permite que el tejido licrado al estirarse en el cuerpo de la persona no se rompa la puntada. Vamos a utilizar una puntada zigzag con un ancho 1,2 y un largo de puntada de 1. Esto nos va a garantizar que la puntada nos quede elástica, o sea que el tejido licrado se pueda desplazar, y además nos va a garantizar que quede lo más cerradito posible. Vamos a ver ahora qué tal nos queda. Entonces llegó el momento de la verdad. Vamos a ejercer fuerza sobre la costura para ver si no se quiebra. Ahora te voy a mostrar cómo utilizando un zigzag más amplio en su ancho y su largo te puede servir para, cerrar dos telas como una máquina overlock. No nos va a quedar exactamente como una máquina industrial, pero sí nos va a funcionar, que a veces es lo que importa, que funcione. Si tienes una máquina casera que tenga otro tipo de puntadas, como por ejemplo zigzag a 3 tiempos, también puedes utilizarlo, utilizando un ancho como el que te comenté y un largo de puntada como el que te comenté anteriormente. Igual lo puedes utilizar así. Yo particularmente prefiero utilizar el zigzag de 3 tiempos en lencerías, en prendas íntimas. Queda muy bonito en la parte decorativa. Para este tipo de tejidos de soportes y tal, prefiero utilizar esto. Ya esto es a gusto personal, ¿no? Pero bueno, te recomiendo que lo pruebes también, que es muy buena puntada. Entonces ahora te quiero hacer una demostración práctica utilizando el mismo zigzag que utilizamos con un ancho de 1,2 y un largo de puntada de 1. Vamos a unir estas dos telas porque quiero que veas cómo quedan dos piezas licradas juntas con esta puntada. Es más bien una demostración práctica para que veas, para que la utilices en casa, para que veas que es una buena puntada. Bueno, amigos míos, ahora les quiero hablar sobre otro de los aspectos fundamentales. Yo pienso que de los más importantes que hay a la hora de coser tejidos licrados, que se trata nada más y nada menos que del prensatelas. El prensatelas recomendado para costura de tejidos licrados de punto stretch es el prensatelas de teflón. Pero bueno, aquí yo estoy utilizando un prensatelas de metal. Y si tú tienes un prensatelas de metal, una de las opciones que tienes para coser este tipo de tejidos licrados es colocar una cinta en esta zona que te voy a señalar o que estás viendo en la imagen de video. Esto con el objetivo de que la tela por debajo del prensatelas pase libremente y no se obstaculice como suele ocurrir con los prensatelas de metal. Esta es la ventaja de los prensatelas de teflón, que son más suaves a la hora de recibir la tela y dejarla pasar.
Entonces vamos a sustituir este prensatelas de teflón por un prensatelas de metal con cinta adhesiva. Yo voy a ser honesta con respecto a este tip de colocar cinta debajo del prensatelas. Es un tip que me ha servido a veces y muchas veces no me ha servido. Pero bueno, lo voy a recomendar un 50%. Un 50% de efectividad. Y más adelante te vas a dar cuenta por qué. Entonces a raíz de esto te quiero hablar porque voy a cambiar la tela. Vamos a probar tejidos licrados pero de diferente composición. Vamos entonces a comenzar utilizando un prensatelas de metal con cinta adhesiva a ver qué tal nos va. Voy a mantener el zigzag con un ancho de 1,2 y un largo de puntada de 1 para ver qué tal nos va a quedar. Quiero hacer este experimento porque esta es una tela que me ha dado bastante trabajo coser aún con todos estos tips de costura. Y es que a pesar de ser las dos tejidos licrados no se comportan de la misma manera. Entonces fíjate muy bien en esto, porque te hablaba del 50% de efectividad. Me sirvió con la otra tela, pero mira, ahora lo probé con esta y sin embargo me saltan las puntadas. ¿Qué tal? Aquí utilicé el prensatelas con la cinta adhesiva y un zigzag y me saltó la puntada. Entonces yo a continuación ahora te voy a compartir el tip de costura de telas elastizadas que mejor me ha funcionado a mí históricamente. Te lo puedo asegurar, he tenido trabajos con tejidos elastizados, he tenido que arreglar ropa elastizada para clientes y el único tip que me ha resultado, incluso después de haberme fallado muchos tips famosos de costura de tejidos elastizados, ha sido el uso de papel. Puede ser un poco trabajoso a la hora de coser, pero te puedo asegurar la efectividad de este tips del 100%. Mira, me falló los trucos anteriores en esta tela trabajosa y sin embargo coloqué papel y quiero que te fijes bien cómo nos quedó esta puntada recta, cómo no nos saltó ninguna puntada. Quiero que te fijes bien. Voy a intentar hacer que la cámara enfoque lo mejor posible la puntada porque como aquí tengo el hilo del mismo color de la tela para que puedas apreciar lo bien que se cosió con papel encima. Esta es una puntada recta, es solamente para que veas que no saltó la puntada. Ahora quiero usar este mismo tips del papel pero utilizando una puntada zigzag con un ancho de 1,2 y un largo de puntada de 1. Vamos a ver qué tal nos queda, si sirve igual que la puntada recta. El tema más pesado del papel es lograr retirar todos los pedacitos que nos puedan quedar en los hilos, ¿no? Pero bueno, esto es un mal menor. Ahora fíjate muy bien en la calidad de las puntadas que nos han quedado en la tela después de retirar el papel. Entonces, después de haberte hablado de todo lo demás, pienso que este es el tip salvador, el, digamos, más importante de los tips que te tienes que llevar hoy. Yo por mi parte espero que te haya servido. Yo sé que este tipo de tejidos es un poco trabajoso coserlo, así que mi perrita Milagrito y yo nos despedimos hasta un próximo video y te mandamos muchísimo cariño desde Cuba. Con mucho amor, como siempre, me despido, la Luz de Cuba.